Vale, vamos a entrar directamente en materia porque el análisis de hoy es, la verdad, es una auténtica pasada. Vamos a diseccionar una de las obras más incomprendidas del aclamado director M. Night Shyamalan, La joven del agua. Y ojo a esto porque vamos a ver cómo un bloque de apartamentos normal y corriente, bastante gris la verdad, se transforma delante de nuestras propias narices en un mapa literal de la mente humana. Y es que, a ver, los números hablan por sí solos. Un 24% en Rotten Tomatoes. Un 24%. Fue un desastre monumental por parte de la crítica cuando se estrenó allá por julio de 2006. Pero claro, esto nos plantea un misterio enorme. La gran pregunta que vamos a responder hoy. ¿Por qué los críticos profesionales no entendieron absolutamente nada de esta película? ¿Qué fue exactamente lo que se les pasó por alto? Pues bien, para resolver este misterio vamos a fundamentar todo este recorrido en el brillante trabajo de Sebastián Appelhans. Él es un psicólogo analista junguiano de Argentina, con más de 20 años de experiencia clínica en la consulta, y además es el creador de cine arquetipal. Y como él mismo señala muy acertadamente, el error aquí fue 100% una cuestión de expectativas. Todo el mundo fue a las salas de cine esperando otro thriller de terror o suspense al estilo del Sexto Sentido, ¿verdad? Sin embargo, Shyamalan les entregó algo muchísimo más profundo y complejo, un cuento mítico y arquetípico en estado puro. Es fascinante ver cómo se construye esto que llamamos la psique arquitectónica. Para Carl Jung, el agua es el símbolo arquetípico por excelencia de todo aquello que nuestra mente racional simplemente no puede controlar. Y el toque de genialidad de Shyamalan aquí es que el portal hacia ese mundo tan profundo no es un océano inmenso ni un lago místico, no, es una vulgar piscina de una comunidad de vecinos. Esto los demuestra maravillosamente que el inconsciente y los grandes misterios universales están ahí, escondidos justo debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana más aburrida. Así que el punto de inflexión es este. Al principio de la historia, la cañería de la piscina está completamente obstruida. El desagüe está tapado. Y bueno, resulta que esta es la imagen clínica perfecta del individuo occidental moderno. Básicamente, la racionalidad extrema y el materialismo han taponado por completo nuestro flujo hacia lo simbólico y espiritual. Por eso no es ninguna casualidad que Cleveland, que es el encargado de mantenimiento del edificio, sea literalmente la persona que tiene que destapar esa cañería para que el flujo del inconsciente vuelva a circular con total libertad. Tiene todo el sentido del mundo. Y claro, de esa piscina ya destapada, de ese inconsciente, emerge en mitad de la noche el personaje de Story, interpretado por Bryce Dallas Howard. En términos de la psicología analítica, Story es la representación exacta del ánima. ¿Y qué es esto del ánima? Pues es la dimensión femenina inconsciente que habita en la psique masculina. Es pura intuición, pura afectividad y sensibilidad que sale del agua así, de forma frágil y silenciosa, siendo un reflejo milimétrico del estado interior, totalmente paralizado y anestesiado del propio protagonista. Pero cuidado, porque el ánima no es en absoluto la típica damisela en apuros que se queda esperando a que la salven, ni mucho menos. Actúa directamente como la gran guía del alma. Su nombre, Story, que literalmente significa historia en inglés, no está puesto ahí al azar. Ella lleva consigo esa narrativa profunda de sentido vital que el ego racional suele olvidar por completo. Su aparente vulnerabilidad es en realidad una exigencia implacable. Viene a obligar al héroe a que despierte y active de una maldita vez sus propias funciones psicológicas que llevan años dormidas. Y hablando del héroe, ese es Cleveland Heap, el encargado de mantenimiento que interpreta de forma magistral Paul Giamatti. Cleveland es la encarnación perfecta de un arquetipo fundamental, el sanador herido, algo muy parecido al centauro inmortal Quirón de la mitología griega. Si nos fijamos bien, él sobrevivió al asesinato brutal de su familia y ese trauma tan severo, ese duelo congelado que se negó a procesar, ahora se manifiesta físicamente como un tartamudeo constante. Su ego racional, su mente lógica, ha cortado por completo los lazos con su verdadera historia de dolor. Y aquí merece la pena hacer una pequeña pausa para reflexionar. La psicología junguiana nos advierte que una herida que no se elabora no se esfuma sin más con el paso del tiempo. ¿Qué va? Todo lo contrario, se enquista, se proyecta y al final acaba gobernando la vida entera de una persona desde las sombras. Exactamente igual que ese tartamudeo habla en lugar de Cleveland. Resulta absolutamente vital preguntarse, ¿qué herida personal a la que no le hemos puesto nombre podría estar controlando los actos diarios desde la sombra? Lo alucinante es cómo este marco psicológico se expande brillantemente a todo el edificio de apartamentos. Porque resulta que los inquilinos no son simples vecinos excéntricos para hacer gracia. Cada uno de ellos personifica una función psicológica fragmentada de la mente humana. Por ejemplo, tenemos al simbolista intuitivo, que es capaz de descifrar mensajes ocultos en cajas de cereales. Está el guardián, que de forma muy asimétrica solo ejercita la función sensación de un lado de su cuerpo. Tenemos la creatividad reprimida en el personaje del escritor. Y finalmente el pensamiento introvertido, que es totalmente estéril, representado por ese gremio de fumadores que filosofan muchísimo pero que jamás actúan. Ahora la parte verdaderamente fascinante de todo este análisis es la figura del crítico de cine, el señor Duri. Este personaje es la trampa definitiva, el falso guía. Representa la inflación total del ego intelectual moderno.
Es el típico perfil que se cree que solo por conocerse de memoria todas las reglas narrativas, lógicas y cuadriculadas, puede controlar una realidad que está viva y que es pura fuerza arquetípica. La verdad es que es un reflejo perfecto de nuestra era actual, ¿no? Una sociedad totalmente gobernada por algoritmos y por un exceso de pensamiento racional que termina asfixiando nuestra verdadera vida simbólica. Y esto nos lleva a un evento bastante brutal en la película. Cuando el crítico encuentra su final fatal en la historia, la lectura más superficial de la gente fue decir esto es simplemente la venganza mezquina de Shyamalan contra la prensa. Pero bajo esta lente analítica se hace súper evidente que no es ningún castigo moral por parte del director. Es una consecuencia simbólica absolutamente inevitable. Un ego arrogante que se niega en rotundo a tener humildad y que intenta forzar la inmensidad del inconsciente en esquemas rígidos, pues lógicamente termina siendo devorado por su propia sombra. Y esto nos ilustra de maravilla la tremenda complejidad que tiene la sombra junguiana. Como todos los arquetipos, es bipolar, tiene dos caras, y el contraste entre ambas es muy revelador. Por un lado tenemos a la criatura del césped, el Skrunt, que encarna la sombra devoradora. Es esa energía oscura que se alimenta del cinismo, del miedo, de la separación, y que odia por completo el crecimiento psicológico. Pero ojo, por otro lado existen los Tartutic, esos monos de los árboles que representan la sombra reguladora. Jung solía decir que la sombra no es puramente mala, contiene una justicia instintiva, una vitalidad salvaje que interviene única y exclusivamente para restaurar el equilibrio de la mente cuando se violan las normas naturales. Así que todo este tremendo recorrido de curación que emprende Cleveland es, literalmente, el mapa de lo que Jung llamó el proceso de individuación. Comienza teniendo que dar la cara ante el terror y la duda externa, es decir, la sombra. Luego tiene que establecer un vínculo profundo con su intuición olvidada, que es el ánima, y el clímax llega en la escena más conmovedora de la película, junto a la piscina. Es ahí cuando el ego racional por fin se rinde ante el dolor reprimido, permitiendo que emerja el sí mismo. Al llorar, aplicar su imaginación y tocar de verdad su propia herida, su tartamudeo desaparece. Es la integración psicológica en estado puro. Y hay un detalle verdaderamente magnético que no podemos pasar por alto. Sebastián Appelhans aclara en su trabajo que la individuación no trata de encerrarse en uno mismo o convertirse en un ermitaño narcisista. ¿Qué va? Exige, de manera indispensable, el contacto con el otro. Shyamalan plasma aquí el famosísimo concepto junguiano de la sincronicidad. La magia solo ocurre cuando todo el tejido humano del complejo de apartamentos se une y asumen sus verdaderos roles de forma colectiva. Al final del día, la sanación de un solo individuo y la sanación de toda su comunidad son exactamente el mismo proceso. Para cerrar esta exploración, nos queda una reflexión que francamente debería resonar mucho más allá de esta pantalla. La sombra casi nunca nos ataca enseñando los colmillos de buenas a primeras. A menudo se camufla de forma sutil como una simple procrastinación, como un cinismo constante o como una autocrítica brutal que nos repetimos cada día. Así que, ¿qué Scrum personal podría estar escondiéndose ahora mismo en el césped inofensivo de la rutina diaria? Ponerle nombre es el primer gran paso para quitarle poder. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y recordemos siempre que toda buena historia en pantalla nos revela los secretos más profundos del inconsciente colectivo. Nos vemos en el próximo análisis.